Bueno, siendo las 20:11, vamos a grabar esta clase antes de que por ahí el tiempo se corte. Y bueno, vamos a hablar un poco, nosotros arrancamos a hablar de la parte de delitos, de la parte penal aduanera, pero antes de hablar de la parte penal, es importante saber cuál es la base de todo, de la base jurídica para poder entender lo que son los delitos y las infracciones. Para eso preparé un apunte casero de primero qué es la ley, porque la ley no se interpreta de dos maneras diferentes, sino que la ley es única en todos los estados. Lo único que se diferencia es si es un estado constitucional o un estado monárquico. Entonces, la ley es dictada por autoridad competente, pero no todos los países tienen el mismo concepto de ley, debido a que algunos son de constitución unitaria o federal, como en nuestro caso, o en otros estados son monárquicos, como España, como algunos países como Holanda, Bélgica, son todavía, y Inglaterra, que son las leyes fueron dictadas ya en el siglo VIII por el rey Eduardo. Ya fue dictada las primeras leyes para la la common law de los ingleses. Fue dictada ya por el rey Eduardo, los primeros preceptos de ley, y la ley era juzgada en base a hechos ya juzgados, o también se le denomina también, se juzgaba los delitos de acuerdo a causas ya juzgadas o a preceptos ya juzgados o precedentes que existían en la ley. Entonces, si el delito tipificaba, entonces antiguamente la ley se juzgaba de la misma manera de acuerdo a los delitos. Y la ley, muy curiosa, que la ley de Inglaterra era una ley hablada, una ley que se transmitía de personas a personas. Y nosotros tenemos una ley constitucional federal y tenemos una supremacía legal, que la ley constitucional es superior a todas las leyes nacionales, provinciales y municipales. Esa es la diferencia que hay que entender en el precepto de la palabra ley. Primero, la ley es un conjunto de preceptos o normas para que convivamos, como dice el dicho, ¿no? Lo que nos diferencia de los animales son las leyes y las normas de conducta. Entonces, la ley es una norma de conducta coercitiva, es decir, que la ley lo que hace es mostrarnos el camino que debemos seguir para no ser cohesionado por medio de la culpabilidad de delitos, tanto culposos como dolosos. ¿A qué me refiero con esto? Que la ley es obligatoria para todas. Una vez que es dictada la ley y se publica en el boletín oficial o en los edictos oficiales de los países, ya sean monárquicos, constitucionales o federales, constitucionales federales o constitucional y unitario. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender por ley, que la ley es una autoridad, la ley es suprema para todo, es decir, que es obligatoria para todos, no distingue ley, raza, color ni sangre. Dice que es un precepto, un conjunto de preceptos dictado por autoridad competente. ¿Qué son las autoridades competentes? Personas que se reúnen para crear leyes para con las miras a un bien común. En nuestro país tenemos tres poderes: el poder legislativo, judicial y el ejecutivo. El judicial hace que estas leyes que emanan del Congreso se hagan cumplir por medio de los jueces, y los juicios o juzgan a las personas por medio de las leyes, las normas, por las conductas de las personas, y las hacen cumplir. Y el Poder Ejecutivo vigila para que estas normas no se desvirtúen, vetando las leyes si son contrarias a la Constitución, en nuestro caso, o dándoles el visto bueno, la veña, para que esto siga y se decrete como ley. Ya expliqué un poco entonces cómo el concepto de ley no es interpretado de la misma manera en el concepto teórico,
pero hay que evaluarlo de acuerdo al conjunto de países o el tipo de constitución que tiene el país. Puede ser una constitución monárquica, una constitución unitaria, una constitución federal. Entonces, cada país tiene el precepto de ley, teóricamente es el mismo para todos, es decir, que la ley es una norma de conducta obligatoria, coercitiva, dictada por autoridad competente con mira al bien común y es obligatoria una vez que es publicada. En nuestro país, curiosamente, se publica en el boletín oficial. Si tiene una fecha dada, la ley entra en vigencia en la fecha de entrada en vigor, a la hora de que la ley sale dictada. Y si la ley es publicada en el boletín oficial sin fecha, a los 8 días de dictada en el boletín oficial, la ley entra en vigencia a los 8 días de publicar en el boletín oficial. ¿Por qué decimos que es un precepto, conjunto de preceptos? Porque hay una ley constitucional que es suprema a todo. La ley máxima de la Constitución de la República Argentina se crea en 1853 por Dalmacio Vélez Sarsfield cuando crea la Constitución Nacional, que fue reformada muchas veces hasta que en el año 1994 se reformó por última vez la Constitución Nacional, que tiene supralegalidad sobre todas las demás leyes dictadas en el país. Es decir, que cualquier ley que viola los derechos, el principio básico de la Constitución es que todos los hombres son libres, según la Constitución Nacional, son libres de habitar el territorio argentino, dice, siempre que vengan para trabajar y para que den crecimiento al país. También dice que las personas son iguales ante la ley, es decir, negros, blancos, rojos, azules, amarillos, de distintas religiones, credos y orientaciones sexuales según la ley. La ley dice eso de acuerdo a las personas comunes que habitan. Después, si nosotros lo vamos a juzgar con la ley suprema eclesiástica, ya entramos en otro tema que no compete a esta materia y entraríamos en otra rama del derecho, que es el derecho público, el derecho privado, y son cosas que no competen ahora hablar de este tema. Acá estamos hablando de la ley en el sentido más extremo, más puro y más salvaje, diríamos nosotros, ¿no? De lo que es la ley. Estamos explicando en la doctrina, en la teoría más pura. Dice que es obligatoria. Si es obligatoria, quiere decir que mediante ella manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes. Es decir, que manda a hacerse una cosa o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, el quitar la vida de una persona, porque tenemos que saber que hay dos derechos, hay dos tipos de derechos, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Lo curioso es que el derecho subjetivo son todos los derechos que tenemos nosotros constitucionales, provinciales y municipales, pero el único derecho que tiene el ser humano, el único derecho que tiene el hombre, puro y propio, es el derecho a la vida. Es el único ejemplo objetivo del derecho personal que tiene la persona. El único derecho que tiene el hombre, el ser humano, niño, niña por nacer, hombre o mujer, es el derecho a la vida. Es su único derecho objetivo. Pregunta de examen para aquel que va a rendir derecho constitucional. La ley dice que el único derecho obligatorio, el único derecho propio que tenemos nosotros, el único derecho que nace el hombre con el único derecho y ese es el bien jurídico protegido de la ley, la vida. Por eso dice que la vida es el derecho más importante, más aún que el agua, que los diamantes y que todas las cosas que puedan existir, es el derecho a la vida. Y es el único derecho que tenemos que se cuida, la ley protege a la vida. Entonces, si atenta contra la vida de los seres humanos, entonces es anticonstitucional y se puede juzgar de acuerdo al delito que se cometa como crímenes internacionales, crímenes nacionales, crímenes de lesa humanidad, que ya vamos a hablar más abajo de la palabra delito. En el delito vamos a explicar bien. ¿Por qué es obligatoria? Porque obliga a las personas. ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas no conocen la ley? Porque las personas no están todo el tiempo dentro de Infolec sabiendo qué leyes nuevas salen. Entonces, cuando la persona comete un delito, recién conoce que hay una ley contraria a la quema de campo, a la depredación,
porque la gente desconoce las leyes, pero las leyes existen y son obligatorias porque están publicadas en el boletín oficial. Por ejemplo, hablamos puntualmente del contrabando. Cuando hablemos del contrabando, ¿por qué se pena? Porque eso está prohibido. ¿Por qué? Porque lo que hace el contrabando es romper la cadena de producción de un país, es decir, rompe la industria nacional de un país que produce y pagan impuestos. Y esos productos que se venden a menor precio y rompen la cadena de la economía, microeconomía y aún la macroeconomía, porque esas mercaderías no ingresan con el arancel aduanero o el aval aduanero. Entonces ahí el derecho, la rama del derecho que entra a jugar es la ley 28415, que curiosamente solamente el artículo 860 en adelante es la única parte especial de la ley 28415 que aparece en el Código Penal argentino. Si usted revisa su Código Penal y mira, en la parte final va a haber leyes especiales y va a encontrar la ley 28415, no está todo el Código Aduanero. No vaya a hacerse la ilusión que usted compra el Código Penal y va a encontrar todo, no, va a encontrar desde los delitos de contrabando simple, cometido por una persona, y contrabando calificado doloso, calificado por 3 o más personas, agravado por el conocimiento de lo que están haciendo, cuando son personas que están del ámbito de la aduana, el ámbito de contrabando, del ámbito que tiene que reprimir el contrabando, 2 o más personas en calidad de instigador, cómplice, entre el dolo y la culpa. La culpa es un accidente de tránsito por no tener luces, y el dolo es cuando pensamos llevar a cabo algo y lo hacemos y lo llevamos a cabo. Hay algunos eventos que pueden salir mal, que se llama dolo eventual, que quiere decir que nosotros, si vamos a meter un contrabando y de repente se nos aparece una canoa y son personas que nos pueden eh, interrumpir entonces se comete otro delito en el evento que no estaba en los planes, pero ahí se transforma en dolo eventual y doble delito para que se cumpla el delito dolosamente planeado. Entonces, dentro del procedimiento legislativo dice que el único de nuestro país, vamos a abocar a nuestro país, los únicos que pueden dictar leyes es el Congreso de la Nación. El poder legislativo que se reúne en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, y después esa ley tiene que ser votada 2 veces por la mayoría de los votos, tiene que pasar al gabinete y el gabinete tiene que ver si cumple con la Constitución Nacional. Por eso la mayoría de los que votan tienen que ser abogados o entendidos en leyes. Generalmente los que están ahí, los que van a revisar las leyes dentro del gabinete, son un conjunto de abogados del presidente de la Nación, que una vez que vean que cumple con los parámetros de la Constitución Nacional y que no violenta el derecho único, el derecho a la vida, el derecho a las personas, y que es una ley en sí buena, como el IVA en su tiempo, que fue la ley del IVA, fue provisoria en el 97, y la ley del IVA vieron que podían obtener ganancia, y el IVA de provisorio pasó a ser una ley de transitoria, pasó a ser una ley ya de larga data, porque ya va a tener en el 2027, va a tener 20 años ya el IVA, el IVA adicional, el impuesto a las ganancias, todos fueron provisorias para un momento, de la acá al 90, para poder romper con el tema de las importaciones, para proteger la industria nacional, y se quedaron y el Estado vio que podía recaudar y se quedó como ley para siempre. Después la segunda, dentro del procedimiento legislativo prescripto se entiende que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular, es decir, si en el Congreso las personas están ahí porque fueron votadas para poder dictar esas leyes, están capacitados, son idóneas, por eso son por la voluntad popular, no es que se les vota para que ellos vayan, ellos están en las elecciones, se votan para gobernadores, para presidente, gobernadores, y se vota también para legisladores y congresistas. Estas personas son las que crean las leyes. Y tiene un punto esencial que es dictada por autoridad competente con miras al bien común. ¿Qué quiere decir? Que para que todas las personas vivamos, se cumpla ese dicho que dice: mi derecho comienza donde termina el tuyo. El derecho de cada persona, el máximo derecho de la vida. Todos tenemos derecho a vivir. Es el único derecho propio. Todos los demás derechos son subjetivos.
Todos los demás derechos que usted me pueda discutir, pregúntele a cualquier constitucionalista, le va a decir que el único derecho que tiene el hombre, según la ley propio suyo, es el derecho a vivir y cuidar su vida y cuidar la vida de los demás. Ese es el bien jurídico protegido, aún por la Biblia, diríamos. Aún por la ley de Dios dice que hace esto para que vivas, dice, y no mueras. Entonces, la vida es lo que el bien es jurídico protegido. Cualquier constitución que atenta, o cualquier ley que atenta contra la vida, o un decreto que atenta, como fue en la época, en la dictadura militar, que se sacaron decretos para, primero, en la matanza de Tucumán, en la escuela de Tucumán, se mató Estela de Martínez de Perón, sacó un decreto ley, porque estaba en estado de sitio el país, para dar término a la revuelta de Tucumán, asesinando a todas las personas en una escuela de Tucumán, y los militares vieron que funcionó ese sistema, y ese decreto se extendió a todo el país, y nosotros vamos a ver que el Poder Ejecutivo va a estar en lineamientos militares, se va a vetar al Congreso, es decir, que no va a haber todo lo que salga de la Junta Militar, de la Junta de Reorganización Nacional del país, no van a ser leyes, sino que va a ser algo antidemocrático, anticonstitucional. ¿Por qué? Porque lo único que ellos van a poner en vigencia es el artículo 75 de los poderes del Ejecutivo. Pero van a dejar al Congreso fuera y a los jueces también porque ellos van a ser juez y parte a la vez, y no pueden ser juez y parte. No se puede ser abogado, no se puede ser juez, no se puede ser fiscal, y tampoco se puede ser también el que imponga las penas. La Junta Militar era la que imponía, era juez, era parte, y era también quien ejecutaba la pena máxima. Y la pena máxima que violó la Junta Militar fue el derecho más importante de los hombres, que fue el derecho a la vida. Quitando la vida a más de 30.000 personas que por convicciones jurídicas, por peligrosidad, como decían ellos, por su versión, por pensamiento o por religión, fueron eh, exterminados. Es decir, no están vivos y ni están muertos, están desaparecidos. Palabras textuales de la canalla palabra de este señor Jorge Rafael Videla, cuando responde a los delitos de lesa humanidad que cometieron. Entonces ahí la ley, no existía la ley, sino que era un estado de una junta militar de reorganizamiento nacional, y entonces podemos decir que era anticonstitucional lo que ellos aplicaban. Porque primero, la Constitución dice que no hay prerrogativa de sangre, pero ellos eran juez y parte, y no se puede ser juez y parte con respecto a los delitos. Ellos eran juez, ellos eran fiscales, ellos eran los abogados, y ellos eran los que hacían cumplir la ley, como violando el principio básico de todos los tratados internacionales, que es el derecho a la vida. Todo, y ahí me olvidé explicarle que todo tratado internacional que protege la vida tiene el mismo nivel constitucional que cualquier constitución nacional del mundo. Aún la constitución de Estados Unidos, si ustedes leen la constitución de Estados Unidos, van a encontrar que no, cuando en el preámbulo de la constitución nacional, nuestra constitución está basada en la constitución francesa, basada en los conceptos de Francia de libertad, igualdad y fraternidad. Pero la constitución de Estados Unidos es después la constitución no escrita de Inglaterra. Es decir, que ellos juzgan ahora me voy a cortar la palabra más adelante cuando hablemos de delito. Entonces, los legisladores votan las leyes, pasan por dos cámaras, va después al gabinete, el gabinete ve que sea buena la ley, que no sea anticonstitucional, y eso pasa al presidente, quien firma la ley y se manda nuevamente al Congreso para publicar en el boletín oficial. Desde un punto de vista jurídico, es una norma jurídica. ¿Por qué jurídica? Porque esto imputa a la persona que incumple
a que el Estado aplique la coerción a los súbditos. Estamos hablando acá de un término medieval, arcaico, pero es lo que se aplica, porque acá también podemos decir que acá también la ley es para un Estado monárquico. Entonces, desde el punto de vista jurídico, si nosotros lo analizamos desde un Estado monárquico como España, como España, como Bélgica, como Países Bajos, como Inglaterra, como Irlanda, que están bajo, y todos los países que están en el Common Law, de bajo dominio británico, todos tienen esta ley, esta ley que viene ya del siglo VIII, ¿no? Con el rey Eduardo, ¿no? Allá el rey Eduardo, cuando se fue, primer rey de Inglaterra, de Wessex, de Mercia, y bueno, todo eso ya entra en la historia y no es nuestra competencia hablar de eso. Entonces, si lo analizamos desde una constitución monárquica, dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido. ¿Qué pueden hacer dentro de un reino o dentro de un estado, dentro de los límites de un estado? Sus atributos principales son bilateralidad. Ya vamos a hablar qué es la bilateralidad. ¿Qué es la bilateralidad? Una persona dice lo que puede hacer y la otra debe obedecer. Es bilateral. Pero usted dice, pero yo no quiero obedecer, pero eso no implica que la ley te obliga a obedecer. O sea, no es lo que vos querés. Por eso dice la bilateralidad. La emana un poder competente que te dice lo que tenés que hacer, es decir, que hay una relación jurídica de un activo que te dice, el activo te está diciendo no hagas tal cosa, entonces hay un código penal, un código procesal, un código civil, para eso están todos los códigos, porque hay derecho público y derecho privado. Para los derechos públicos tenemos el derecho constitucional, tenemos el derecho penal, y para el derecho privado tenemos el código civil, el código comercial, porque ahí está todo lo que tiene que ver con la sociedad, de las empresas, el código civil en los matrimonios. Entonces, el código civil explica también cómo son las normas, la validez de las normas, cómo se ve, una ley no puede ser revocada por otra ley hasta que salga una ley que la revoque o la derogue. Es imperativa. ¿Por qué es imperativa? Porque te dice lo que tenés que hacer como un rey. Haz lo que yo digo, porque si no, caerá todo el peso de la ley sobre ti. Eso es lo que es la imperatividad. ¿Qué quiere decir la imperatividad? Haz esto, no harás esto. Haz esto y vivirás. Para que vos tengas libertad, entonces las personas dicen, yo soy libre en un estado de derecho. No, no sos libre. Si se te conducís en la vida. Sabemos que todos los días violamos derechos, todo el tiempo estamos violando derechos, por ejemplo, no fumar, no hacer ciertas cosas. Siempre violamos derechos, pero la ley no está encima nuestro. Pero cuando nosotros cometemos un delito va más allá de la imperatividad y que es un delito que afecta al bien público de dos o más personas, o al Estado, o a otras personas de relevancia, y que tiene un carácter público o privado, entonces la ley pesa sobre nosotros. Por eso es imperativo. Haz esto y te podés vivir tranquilamente, pero no es que nosotros vivimos libres, no tenemos reglas de conducta. Las leyes son reglas de conducta. Nos conducimos porque no somos animales. Nos conducimos de esta manera y respetamos las autoridades porque sabemos que si no nos gusta el presidente de la nación, no por eso nosotros vamos a ir a matar al presidente de la nación, porque hay una ley imperativa que dice, si cometemos ese delito, nosotros vamos a tener la pena de prisión perpetua, porque estamos atentando contra una figura pública, votada por el pueblo, y encima es el poder ejecutivo, contra una parte del Estado estamos atentando. Y coercitiva, ¿por qué coercitiva? Porque la coercitividad, el Estado, decía Max Weber, si ustedes pueden conseguirse un libro de Rousseau. Rousseau es un hombre que habla muy bien de esto de las leyes y habla muy bien de esto. Si no sabes Rousseau,
y si no, no lees también los libros de Max Weber, que dice que el Estado tiene el monopolio de la coerción, el monopolio legítimo de la coerción. ¿Qué es el monopolio? El monopolio legítimo de la violencia. ¿Por qué la violencia? Porque si cometés un acto, primero vas a ser privado de la libertad y la fuerza pública, porque una vez que nosotros cometemos el delito, primero vamos a una reclusión, si es un delito contra las personas, o contrabando, delitos federales, vamos a reclusión hasta que sea juzgado nuestro hecho, presentar prueba, que vamos a ver más adelante para no mezclar los hechos. Nosotros vamos a estar recluidos. Ese tiempo no se cuenta como tiempo válido de prisión. El tiempo de prisión se empieza a contar a partir del hecho cuando es juzgado. Desde el primer día que sale la sentencia empieza a contar como fecha, y eso muchos confunden, muchos abogados confunden diciendo, no, si tuvo 3 años preso, eso ya no cuenta. Cuando el juicio termina y sale la sentencia, el primer día hábil o el primer día después de la sentencia empezás a cumplir pena efectiva. Eso es lo que tiene que entender una persona con respecto a la ley, que si vos haces las cosas correctas, ahora usted me dirá, ¿cuántas leyes hay en el país? Todos los días somos multivioladores de las leyes. Todos los días violamos leyes, desde el hurto. ¿Qué es el hurto? Tomar algo, vemos una cartera y la tomamos. Somos personas hijos del rigor, se dice, en un país que tiene 200 años, somos hijos del rigor. Entonces nosotros cometemos delito todos los días, desde, desde no apagar un fuego en un asado, en un lugar y se prende fuego en una casa ajena que alquilamos, desde no desenchufar algo y se incendia tu casa y mueren tus chiquitos. Entonces, todo eso son delitos culposos. Yo no quería hacer, pero no te fijaste. Y por imprudencia, por negligencia, negligencia y impericia. ¿Por qué la impericia? Entonces, nosotros decimos, yo no quería cometer el delito, pero no me di cuenta. Y bueno, te va a decir la ley, revisa los frenos de tu auto antes de salir, revisa las luces, no tenés patente, no tenés seguro y mataste a una persona. Entonces, hay imprudencia, negligencia y eso es culpa. Violaste una ley, mataste una vida. Entonces, lo que se priva acá es la vida de la persona que quitaste. Vemos este caso muy común que vimos ahora de los 7 rugby, que va a quedar para la historia, que el derecho a la vida fue es lo que violaban la Constitución Nacional, violaron el código civil, el código procesal, el código penal con alevosía. Eso ustedes ya lo vieron y algo habrán aprendido del derecho. Si no vieron algo de derecho habrán aprendido con eso, de lo que no se debe hacer. Ahí vemos la conducta animal del hombre. El hombre es un ser racional, dice, porque las leyes nos dividen de los animales. Pero en estas conductas que vimos nosotros, ahí vemos todo lo que dice acá, la coerción es lo que se le aplicó a ellos. ¿Por qué? Porque la ley es bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque ellos desde que cometieron el delito no no sintieron culpa por la ley que violaron, sino que como una cosa, entonces, la ley dice que ellos cometieron ese delito, violaron el principio legal más importante de la humanidad, que es el derecho a la vida. Segundo, la imperatividad dice que ellos violaron lo que la ley indica que no se debe hacer, y lo hicieron, y no tuvieron remordimiento alguno, y la coerción fue, primero, 3 años de reclusión, y después la pena privativa de la libertad, que fue dada hace pocos días con la pena de 35 años de prisión, que supuestamente se va a cambiar dentro de un tiempo a 100 años más o menos de prisión. Es decir, que si cometemos los delitos, la coerción es más dura. La coerción es un choque, es un golpe. La coerción es empujar a la persona hacia un barranco, empujar a la persona hacia el acantilado. Es decir, te tira el acantilado y te cae y te despedazás. La ley está para eso, para empujarte hacia adentro de la prisión si cometes. Te está empujando todos los días. Es como cuando te vas a una marcha y ves a los policías que están con su chaleco y están con su escudo empujándote. Bueno, esa es la imagen de la coerción.
Ese es el monopolio del Estado, que tiene el derecho puro de mandarte a la policía si está violando una ley, cortando una calle, de mandarte a aplicar. El Estado en sí es algo puro, es algo teórico, el Estado, que tiene tres poderes, pero esos tres poderes tienen el poder de aplicar coerción sobre las personas cuando violan las leyes. Tienen ese poder absoluto del monopolio legítimo de la coerción. Y la coerción, si nosotros la analizamos muy finamente, es la violencia. Desde el antiguo Egipto, la coerción era la violencia. ¿Qué se hacía con las personas que desde los están marcados en el derecho tanto de Egipto, romano, que después del juicio, si eras culpable, era con la pena de la muerte? En la antigüedad de los delitos contra la humanidad, de lesa humanidad o contra una persona, contra otra persona de tu propia cultura, si era echado culpable, se te hacía un juicio, según los romanos, se te escuchaba y la pena era vida por vida. Por eso nosotros tenemos que entender la coerción. La coerción es lo que te sucede, es todo aquello que viene después de violar la ley. Es estar en la reclusión, que no cuenta, y después viene la pena privativa de la libertad, que es prisión, o sea, prisión preventiva, te recluyen hasta que se da la causa juzgada, y una vez que se juzga el hecho en un juicio y se te aplica la pena, recién empieza a correr el plazo de los 35 años. O sea, que no se hagan ilusiones de que ustedes van a esos 3 años me van a computar. No, señor, usted no va a salir de la pena de prisión. Usted está ahí porque tiene que armarse la causa y para eso va a poner un abogado que lo defienda y va a haber, el Estado va a haber un abogado querellante si hay violación de derechos privados de la vida, y también va a haber un fiscal, o sea, doblemente va a ser juzgado. Primero te van a acusar de la parte del damnificado y por otro lado el Estado va a presentar sus pruebas y tenés esa doble defensa contra una defensa, si es un delito de alevosía, poco probable de ganar. Es bilateral porque el Estado te dice lo que tenés que hacer y nosotros somos pasivos porque si nosotros tenemos que obedecer. El Estado activa la ley y vos como pasivo para andar por la calle tenés que obedecer. ¿Qué tenés que hacer? Llevar documento. Si paro, no darle el documento al oficial, sino mostrarle el documento que usted es mayor de edad. Segundo, la cédula de conducir, usted le muestra. El seguro también no dar. Segundo, o sea, uno investido de una facultad que le corresponde a una obligación de otro. O sea, uno que está investido de la facultad, usted piensa en un profesor o que tiene una túnica negra que te está enseñando, está diciendo lo que tenés que hacer. Si no haces eso, lo más probable es que tenga la varita para castigarte o en el examen te aplique una nota mala. ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos con los parámetros que nos están explicando. Bueno, piensen eso. El Estado es como ese hombre que está con la vara ahí esperando que comete el error y viene el castigo. Así es el Estado. El Estado no te felicita porque cumplís las leyes, porque no, no. El Estado lo único que cuida es que los ciudadanos se respeten entre sí y que no sea la ley de la selva. Nada más. La imperatividad llamada autarquía es autárquica. La ley es autárquica. ¿Por qué autárquica? Porque tiene poder en sí misma. Tiene poder, autarquía es decir que tiene poder en sí misma la norma, por el simple hecho de violarla ya tiene el poder de juzgarte. Por eso es autárquica, la norma jurídica. Refiere a esta que esta se sobrepone a la voluntad de los sujetos. O sea, no es lo que vos pensás, lo que vos creés de que es tu derecho, no, es lo que la ley dice. Después las pruebas van a demostrar si soy inocente o no. Entonces, la imperatividad llamada autarquía, o sea, el imperativo viene del rey. El rey dice y es palabra del rey. Entonces, la palabra imperatividad significa que es un mandamiento que se debe cumplir a rajatabla para poder manejarse en un ámbito de leyes nacionales, provinciales y nacionales
es como una cárcel donde tenemos que movernos y hacer buena letra mientras transcurrimos nuestra vida para poder decir que nos movimos. Todos los días transgredimos leyes, leyes de tránsito, no cruzamos por los lugares que son para el peatón, no usamos casco, no violamos infinidad de leyes, hasta que nos pasa algo o cometemos un delito, entonces ahí sabemos que hay ley. Mientras tanto, nosotros violamos, somos multivioladores de las leyes, todos nosotros. Todo ser humano viola las leyes porque quiere hacerlo, porque no quiere atenerse a la ley, porque quiere hacer lo que quiere, y la ley le dice, si no haces lo que está escrito, vas a ser castigado. Entonces, la imperatividad de la ley dice, si haz esto o te pasará esto. Llamada autarquía, por eso es autarquía, quiere decir que en sí misma tiene poder la norma. Yo no sabía que esto pasaba si yo depredaba. Bueno, mataste los carpinchos, preso y encima multa y encima, entonces, bueno, nosotros violamos, vamos a una reserva y vamos y pescamos, por ejemplo. Yo estoy violando las leyes. Sí, yo soy un multiviolador de las leyes. Si yo cometo esto. La imperatividad llamada autarquía de la norma jurídica refiere a que ésta se sobrepone la voluntad de los sujetos cuya conducta encausa. Es decir, ¿qué encausa? Dice que vos tenés que andar derecho. La ley está hecha para que ande derecho el hombre. Como en el servicio militar, usted debe estar marchar derecho. El árbol debe crecer derecho. La ley fertiliza al hombre para que crezca derecho, para que se conduzca como Dios manda, independientemente de la voluntad que esto pudiera ser contrario a la ley. O sea, tu voluntad, lo que vos pienses, la ley es teórica. Tu voluntad a mí no me importa. Ese no me importa. Dice, guardará tu palabra. Dice, cuando te agarra la ley, te dice, nosotros tiene derecho a un abogado, tiene derecho a un juicio justo, artículo 18 de la Constitución Nacional, tiene derecho a presentar pruebas, tiene derecho a poner a un abogado, si no lo tiene un abogado, se le pondrá un abogado, primero un abogado de la ley, el abogado de pobre se le llama, al abogado en primera instancia, después uno elige el abogado que quiere, tiene derecho a todo lo que usted quiera, pero mientras tanto, usted violó la ley y hasta que no se demuestre que usted es inocente, usted va a ir preso. Así de sencillo. Hay alevosía en cuanto a que las fuerzas de seguridad, como la policía sobre todo, ¿no? Provinciales, quieren aplicar la ley como juez y parte, porque ellos ya tienen esa conducta que viene de la represión militar de levantar a cualquiera y tienen esa costumbre porque ellos pueden hacerlo, pero ellos violan la ley porque ellos no están para eso, ellos están solamente en el caso de que se cometa un delito, la ley le autoriza por la imperatividad. Entonces, independientemente de la voluntad que esto pudiera ser contraria a la ley, que yo diga, no, pero yo no cometí tal cosa, bueno, mientras tanto te llevan preso, o la ley la ley te ampara también, en cuanto a que si vos demostrás con las pruebas, la ley te puede favorecer. Finalmente, es coercitiva, castiga, castiga. Eso quiere decir coercitiva. La gente, ¿qué es cohesión? Es una cosa y coherencia es otra cosa, pero acá coerción es otra cosa, no vaya a confundir con la gramática de lengua que usted aprendió en segundo grado, cohesión y coherencia, de las palabras correctas. Mami, mamá, mi papá, mi perro, mi gato, cohesión y coherencia. El auto blanco de mamá y papá. Eso es cohesión y coherencia. Hablar con propiedad. Bueno, eso es la cohesión. Acá coerción es una palabra que significa monopolio de la violencia. Max Weber, como quieran llamarle, decía que el Estado monárquico, el Estado federal o unitario, todos los estados aplicaron la violencia, tortura, y el que diga lo contrario, tanto, tanto en los estados federales como estados unitarios, como estados monárquicos, se cometieron crímenes, torturas en las comisarías, desapariciones, democracia, en estado de sitio, siempre el Estado se tomó atribuciones y los que están para guardar la vida de la persona son los que le quitan la vida. Entonces la coerción, porque la norma se impone por voluntad superior, que es
¿Quién es la voluntad superior? El Estado. El Estado quiere proteger a sus ciudadanos. ¿Y yo como ciudadano qué soy? Y bueno, yo soy un pasivo. Si yo violé una norma, yo no sabía que, bueno, ahora sabes, adentro. O tenés que pagar tanto de multa. ¿Pero por qué tanto? Y porque la ley dice así, sí, pero si esa ley yo no sabía que existía. Bueno, ahora sí existe. Mire el boletín oficial del año 1997, del año 87. Entonces, todo eso nosotros debíamos saber, debía usted saber que hay una ley y que la ley decía que si usted dispara un tiro al aire y cae y mata a una persona, eso se llama imprudencia, negligencia, impericia, porque no podemos disparar un arma de fuego porque va a caer el plomo y va a matar a una persona. Usted fue negligente e imprudente y por eso usted va a ser homicidio culposo o femicidio culposo, porque si mató a una persona es femicidio. Hoy es femicidio y homicidio si es hombre. Usted disparó porque quería, estaba ebrio, no midió las consecuencias, lanzó una piedra, la piedra cayó, golpeó a una persona y la persona se golpeó en la cabeza y se murió. Es un acto culposo. La culpa es más grave que el dolo, no, el dolo es más grave que la culpa. Porque la culpa no lo querías hacer, pero lo hiciste y ya está hecho. Entonces fue imprudencia, negligencia e impericia. ¿Por qué impericia? Porque vos no peritaste primero tirar la imprudencia porque fuiste imprudente en tirar la piedra, tirar el tiro, y negligencia porque fuiste un negligente, fuiste un cabeza hueca. No mediste tu acto y bueno, tenés que someterte a la ley para que la ley en su imperatividad, su autarquía, juzgue como delito culposo. Puede haber atenuante, que vos tenés problemas mentales, que vos tenés problemas psiquiátricos y que no mediste y agarraste un arma y disparaste. Puede alegar un montón de cosas que el abogado, los artilugios legales, pero la ley es la ley. Bueno, para que el tiempo es tirano. En cuanto a la colocación jerárquica, la norma jurídica se compone de tres órdenes fundamentales. La Constitución es supralegal, es decir, está sobre lo legal y sobre el reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que las otras están subordinadas a la Constitución. Si cada ley que sale no pasa por el veto, o sea, pasa por el Congreso, se vota por la mayoría, y eso va al gabinete del conjunto de abogados que tiene el presidente. Si el gabinete dice, ok, el presidente la firma, la reenvía y ahí se publica en el boletín oficial. Si hay algo que arreglar en esa ley, se devuelve al Congreso, el Congreso debate los artículos que hay que arreglar, nuevamente va a la Cámara Alta, Cámara Baja, me estaré equivocando en algún punto, se debate esos artículos que hay que rever, nuevamente va al gabinete, el gabinete da el ok, y el presidente una vez que puede vetar la ley, quiere decir, vetar quiere decir borrar, eliminarla, dejarle sin efecto, o darle la veña, el visto bueno, la devuelve al Congreso y el Congreso hace que se publique en el boletín oficial. Ya dijimos que si tiene una fecha cierta de puesta en vigencia, entra en ese mismo momento en vigencia a las 0 horas de ese día. Hay que saber contar que en el Código Civil el tiempo se mide de medianoche a medianoche, no es de 24 horas, sino que el tiempo jurídico se mide no es desde la puesta del sol, es de medianoche a medianoche. Y los días hábiles, yo estoy acotando, para usted presentar cualquier reglamentación, porque usted puede presentar una ley si quiere al Congreso, lo tiene que hacer en días hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles según el Código Civil, artículo 2? Los días hábiles serán todos los días que no sean ni sábado, ni domingo, ni feriado. Esos son los días hábiles que funcionan. Ahora, cada entidad jurídica, cada entidad tiene sus horarios de trabajo. Aduana tiene un horario, la Cámara de Comercio un horario, el Congreso tiene un horario para presentación, una mesa de entrada. Usted puede presentar como ciudadano una ley y esa ley, si es interesante, pasa al Congreso, se vota y si esa ley no es interesante, se cajonea. Así es sencillo. Por último, esta última está subordinada a la segunda, dice. Es decir, que subordinada a las constituciones monárquicas, en los regímenes federales como el nuestro, las normas constitucionales
son supremas por encima de las normas nacionales, es decir, que la Constitución es sobre todo. Acá lo que está diciendo es que la Constitución Nacional o el derecho constitucional, o sea, la Constitución Nacional y el derecho constitucional está por encima de las normas nacionales. Es decir, que la Constitución Nacional está por encima de la ley 22415, ley de aduana, el Código Aduanero. O sea que la Constitución es la base de todos los códigos, de todas las leyes, porque cada código es una ley. El Código de Comercio es una ley, el Código Civil es una ley, el Código Aduanero es una ley, pero todas estas leyes emanan primero del, son, están en una escala inferior a la Constitución Nacional Argentina. La Constitución Nacional Argentina, a su vez, ante el Tratado de Asunción del Mercosur, tienen el mismo nivel supralegal, pero el Tratado de Mercosur no puede inmiscuirse en la parte constitucional argentina, ni la Constitución meterse en el tratado, pero tienen el mismo nivel supralegal, los tratados internacionales y los tratados de los derechos humanos. Son los derechos que están por encima de las constituciones. Por ejemplo, hay constituciones africanas que por contexto de raza, de cultura, tienen en sus algunos textos anticonstitucionales, pero para sus constituciones eliminar a otros grupos étnicos que no corresponden por religión, por etnia. Entonces, esas son constituciones que, al tener séquitos que gobiernan o grupos de familias que gobiernan, entonces, como Siria, como Líbano, esas constituciones son antijurídicas, porque las leyes que emanan ahí son leyes forzadas por los gobiernos para seguir cometiendo delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, lo que ocurrió en Kosovo, la matanza el delito de los serbios matando a los kosovares, matando a miles de personas por la etnia, por el Islam, por la etnia, por la cultura, mataron a miles de otras personas, de croatas, de serbios, los serbios mataron croatas, mataron personas de Kosovo, de otras etnias. Entonces, los serbios cometieron, Milosevic, un criminal de guerra eh, actual, no hace mucho, y así tenemos un montón de constituciones desde la división de la Unión Soviética de países que son gobernados supuestamente con constituciones supremas que gobiernan, pero en realidad el que gobierna es un sistema de gobierno autoritario contrario a las constituciones nacionales, por lo que dice el derecho a la vida. Violan el derecho más importante y el único derecho propio que tenemos, el único derecho objetivo que tenemos. Si usted responde en un examen de derecho constitucional diciendo que tenemos varios derechos, el único derecho que usted tiene objetivo, el único es el derecho a la vida. A la vida y a dejar vivir a otro. Ser humano estamos hablando. Después viene el derecho de los animales, el derecho a no cometer alevosía contra los animales, y bueno, todo eso. Hay leyes especiales. Pero el derecho es primero salvar una vida. Dice, mi derecho empieza donde termina el tuyo. El metro cuadrado. Entonces, ahora entramos en lo que es delito, porque ya el tiempo se nos termina. El delito, porque la ley, están la Constitución Nacional, las leyes, los decretos, las resoluciones, entonces están la ley, los decretos, la ley y la demanda. Cuando el decreto sale, por ejemplo, como en los casos de pandemia o de necesidad y urgencia, cuando hay desastres naturales, el presidente puede sacar un decreto ley porque ese es su derecho para una inundación, para el COVID y todo eso. Cuando el Congreso no se puede reunir así de forma normal, de forma habitual, el presidente puede, por decreto de necesidad y urgencia, sacar un decreto ley para las vacunas y todo eso. Está en su potestad el artículo 75, si usted lee, no porque el presidente sacó, la presidenta, no, es un derecho del Ejecutivo cuando no se puede reunir el Congreso, de salvamentar en ese momento, de dar salvamento en ese momento del país cuando se prende fuego.
Piensen en una casa que se prende fuego. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que se puede en ese momento para salvar lo que se puede. Eso es un decreto de necesidad y urgencia. Se está inundando un país, se está perdiendo la cosecha, sale un decreto donde se le otorga préstamos, se otorga ayuda. Entonces el presidente tiene la Constitución Nacional le da ese derecho de, solamente en caso de desastre o en casos como el COVID y todo eso, de sacar decretos de necesidad y urgencia para comprar las vacunas y todo eso. No hay tiempo de votar cuántas vacunas vamos a comprar. Ahí no importa la plata, lo que importa es la vida. Por eso es que el presidente privó la vida y la salud. Bueno, ¿qué es el delito? El delito viene de una palabra muy antigua romana que es delinquere. Delinquere, el que delinque, la palabra romana delinquere viene del que hace, comete, verbo latino delinquere, que significa abandonar o apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La palabra ley, que yo le había hablado anteriormente, viene del latín que significa lex o legere. La ley de las 12 tablas, en Roma, por ejemplo, las personas que no sabían leer, todas las leyes dictadas en Roma, en el Senado romano, se escribían en mármol, en las entradas de Roma. Entonces, las personas que eran letradas o abogados leían las leyes, o la persona le pedía, ¿qué dice ahí? Y entonces leían las tablas y las personas, esas son las leyes de convivencia de Roma, sí, esas son las leyes que cada ciudadano debe respetar para poder tener una buena convivencia. Tanto en Atenas, ya en el siglo V, habían algunas leyes, como en Roma se armó lo que hoy conocemos como código jurídico. Juri, viene de juris o juri, o antijurídico, anti-juri, que es anti-ley. Entonces la palabra juri viene del latín romano, jurisprudencia. Ahí está la palabra. En la ley de los anglosajones se juzga por jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? Si en 1890 Jane Watson cometió un delito y asesinó a 9 prostitutas, y una persona mató a una prostituta de la misma manera, entonces la jurisprudencia dice, pero si mató a 9, pero este mató de la misma manera a una persona, ¿qué pena le dieron? Bueno, le dieron 100 años de prisión y este mató a una. ¿Cuántos años le vamos a dar? Y le vamos a dar 30. Me le van a dar 100 años, 30 porque mató a una persona, pero sí se juzga porque el delito fue igual. Es decir, analizan los dos casos y dicen, jurisprudencia, tiene el mismo proceder, bueno, y se define rápido el caso. Eso es jurisprudencia. Juzgar por hechos que que fueron cometidos y están instaurados en la ley. Entonces, delito, en sentido estricto, vamos a hablar así, es definido como una conducta o acción u omisión. ¿Por qué conducta? Porque es una conducta desviada. El delito es una conducta desviada. Una conducta desviada. Eso es delito. Es una conducta desviada de la persona. Una acción. Entonces, si yo pienso algo en mi cabeza, no es delito. No es delito pensar en matar a una persona. Pero el hecho de actuar, la palabra cuando actuamos por omisión típica, es decir, por culpa o por dolo, que es con intención de matar a la persona, entonces hay dos tipos de delito. El delito culposo, que es el que yo manejo sin luces por imprudencia, porque yo me creo que soy el mejor conductor del mundo. Pasa un perro, yo desvío y atropello a una persona. Yo no quería matar a la persona, pero yo por imprudencia, por negligencia y por impericia, por no poner una luz, por no llevar, porque por no perder el auto, salgo a andar y es un arma de matar la impericia, la imprudencia y la negligencia. Y se llama delito culposo. Hay culpa. ¿Es más grave? No, no es más grave. El dolo es más grave. Porque el dolo es intención de cometer el delito, es de ir, planear, envenenamiento, lentamente envenenando a una persona hasta que muera. Bueno, eso es un delito doloso, planear, donde dos o más personas, está el que envenena, está el que ayuda a desaparecer el cuerpo, está el que tapa las pruebas, el que encubre, todo planeado. ¿Para qué? Para quedarse con un dinero, con ganado. Entonces, ahí hay dolo. Dos o más personas en carácter de instigador, o sea, el que piensa, el cabecilla, el cabeza,
el cabeza que el cerebro que piensa, los que llevan a cabo el delito, y después necesitas el que tiene que esconder la prueba o esconder a los culpables, que son los coautores o son los que encubren el contrabando tapando o haciendo desaparecer las pruebas. Todos son penados con la misma norma. Por eso se pide en el caso de estos rugby que se vuelva a juzgar a estos tres tipos que mataron porque violaron, no dejaron que se defendiese o le defendieran. Entonces, por ese, por el del dolo, el dolo también, y también por alevosía, porque también pegaron también. Entonces, el delito es un sentido estricto, es definido como una conducta o acción u omisión típica. ¿Por qué típica? Porque en la ley está estrictamente, te dice que no debes hacer eso. Ese tipo de conducta está prohibido en la ley, por eso es típica. Está tipificada en la ley, quiere decir, está escrito en la ley que el que cometiere ese delito será penado por la ley, es un delito. Antijurídica porque está violando está violando la ley. Entonces es una conducta, hay una conducta, esa conducta desviada te lleva a la acción, es decir, que en tu cabeza pensás el delito, y si no llevas a cabo el delito, pero otro lo lleva a cabo, se llama dolo. Ojo, no se confunda. Porque va a decir, no, fulano me dijo que yo me iba a pagar para que yo mate a fulano de tal manera y lo corte en pedazos. Y después que queme el cuerpo. Entonces, vos sos la cabeza, eso entonces se transforma en dolo. No creas que porque vos pensaste el delito, pero el otro lo llevó a cabo, hay dos o más personas. Cuidado con esto también de no jugar el rol. Acá hay roles también, que vos cumplís un rol de ser el cerebro. Entonces, el delito puede ser cometido por una, dos o más personas, o un conjunto de personas, o un pelotón. Entonces, el delito en sentido estricto es definido como una conducta desviada, es una acción, porque tiene que haber acción, debes actuar, la persona debe traspasar los límites. La persona tiene que traspasar los límites, tiene que traspasar el límite del derecho, de lo que no se debe hacer, debe traspasar el alambre, debe romper la alambrada, debe cavar un pozo, debe el que matare a otra persona, el que matare, dice. Por eso hay una acción. Hubo omisión, porque vos podés omitir, no declarar que entraste a tal hora o dejaste la puerta abierta, y el omitís, o omitís la entrada de una persona en un hotel y la persona mata a alguien porque es tu amigo, lleva a una chica y aparece muerta y vos omitiste ponerle el dato de él. Esa omisión te hace culpable del delito y tipifica por la ley que vos sos cómplice. Aunque no lo querías hacer, sos culpable. Antijurídica porque viola la ley, contraria al derecho, por eso es antijurídica, contraria al derecho. Culpable y punible, quiere decir culpable en principio si lo comete una persona, pero acá no hay que confundir culpable y punible. ¿Qué es punir? Punir es cumplir una pena que se establece con la condena firme. Eso es punible. Eso es punible. Punible quiere decir que quiere decir que vas a cumplir una pena de acuerdo al caso juzgado. Eso es punir. Usted habrá visto la palabra de Punisher, el vengador, bueno, que hacía ley por mano propia, bueno, punible, punible. La palabra punible significa que vas a pagar una pena privativa de la libertad para que te enderece. Porque el derecho dice que si es una conducta desviada, tenés que ir a un lugar para que te sanes mentalmente si estás en una conducta antijurídica y te pongas a derecho. Es decir, ¿qué es ponerte a derecho? Primero presentarte, decir, maté a una persona, ponerte a derecho, te entregás, confesar el delito, te bajan un poco la pena. Pero por lo general nadie quiere decir que cometió un delito, porque nosotros por naturaleza somos negadores absolutos, multivioladores de las leyes. Está comprobado que el hombre no quiere cumplir la norma. Entonces dice, culpable, pero acá no hay que confundir culpable, dice,
con la culpa de dolo y culpa, no, son dos cosas diferentes. Culpable porque vos vas a pagar una pena, no confundan con dolo y culpa. El delito que cometés por imprudencia, que vos salís, o el delito común, cortar un árbol, cae arriba de una persona y pierde una pierna. Supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada, penada por la ley. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar o apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Eso es lo que veníamos hablando. La definición de delito ha diferido y difiere aún hoy entre las escuelas constitucionales. Criminológica. Es decir, que todavía no se define qué es delito. Delito es todo aquello que cometemos. Hay infracciones, pero delinquir, todos somos potenciales delincuentes. Todos somos potenciales delincuentes. Si alguien viene y te toma un metro de tu casa o entra o toma algo de tu casa, lo primero que agarras es un palo y le das por la cabeza y después recién le reaccionás. Emoción violenta, porque te está llevando algo que te pertenece. Entonces, la definición de delito ha diferido entre las escuelas, todavía en día están peleando. Criminológica, están definiendo si es homicidio o femicidio. En algunos países no aceptan el femicidio todavía. En algunos países sí. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer a través del concepto de derecho natural, el derecho común, ¿no? El derecho común. Nosotros sabemos, el derecho natural está en nosotros cuando nacemos, que no ponga el dedo en el enchufe, mi hijo, no hagas eso, hijo, y la persona es, por naturaleza, va a ir a hacer lo que le decís que no haga. No ponga el cuchillo en el enchufe, y ahí va el niño y pone el cuchillo en el enchufe. La gente le gusta, no toque tal cosa, y el hombre va a hacer eso, porque le gusta violar las normas. Entonces, cuando más se le prohíbe a una persona una cosa, más las personas le gusta transgredir, porque a las personas le gusta la adrenalina. A las personas les gusta la adrenalina de violar las normas, de sentirse poderoso porque violó una norma, porque hizo algo. Pero no sabe que detrás de ese poder eufórico que tiene, detrás de eso viene el golpe de gracia jurídico, que después de eso te va a desinflar. Te vas a desinflar cuando vayas viendo todas las leyes y el concurso de leyes que hayas violado, ocultamiento de pruebas, asesinato, alevosía y todo eso, y que te van sumando y que te van hablando, y vos si no entiendo un pepino de lo que me está diciendo el abogado. Te está diciendo que violaste infinidad de leyes y de normas, que eso vas a quedar marcado en el Código Penal como jurisprudencia, es decir, que tu caso va a ser famoso, donde vos te vayas, al país que te vayan, van a poner Radamás Jorge Luis y va a saltar el delito que cometí de 113 puñaladas, vamos a suponer. ¿Me entienden cómo es? No es que ustedes que... Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no cargamos con los muertos, cargamos con nuestros delitos. Entonces, ¿alguna vez se debatió? Ahora, ¿el hombre nace con derecho natural? Sí, el derecho natural del hombre es la vida. Y los otros son subjetivos, creando, por tanto, el delito natural. ¿Cuál es el delito natural? Y bueno, vamos a tomar el delito de Caín y Abel. Tomó una piedra y mató a su hermano. No sé si fue una piedra o agarró un cuerno, mató a su hermano. Derecho natural. ¿Por qué lo mató? Por la primogenitura. Capaz que pensó que él, si le mataba al hermano, quedaba con todo. No sé por qué lo impulsó a hacer, pero ya estaba en la naturaleza maligna del hombre matar. ¿Me entiendes? Entonces, el delito natural es, bueno, maté a la persona, mató a la persona. El robo, el hurto. Pero el robo por hambre no es robo, sino también por ahí una persona tomó una vaca y para darle de comer a su familia porque no tenía otra cosa, y bueno, la ley por ahí le da una pena más baja, pero también es delito. Hoy en esa acepción se ha dejado de lado y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamientos que una sociedad en un determinado momento decide punir. Es decir, que
va cambiando de acuerdo a la sociedad. Por ahí se hace más laxa, más light, digamos, vamos a vivir una vida más laxa, vamos a liberar esto, vamos a abrir todo y que cada uno viva como quiere, y el que se quiere matar de sobredosis se mata, y el que... y pasó esto lo de Fernando Baezos. Así se pretende liberar de paradojas y de diferencias culturales que dificultan una definición universal de lo que es el delito. Cada escuela, la escuela alemana quiere tener la escuela alemana quiere tener su ortodoxia, la escuela francesa quiere tener su ortodoxia, la escuela inglesa tiene su forma, las diferentes escuelas de derecho, la escuela italiana tiene su forma de definir el delito, pero la teoría del delito estudia los presupuestos de hechos de hecho y hechos jurídicos que deben concurrir para establecer la existencia de un delito, es decir, una acción. Alguien tiene que actuar en contra de la ley para que haya un delito. Puede ser un delito culposo o doloso. Culposo, manejar un auto en ahora que está lloviendo, sin freno, no puede frenar, pues necesita 80 metros para frenar, el auto se va, desvía y comete un delito, lesiona a una persona, la persona... Entonces, y doloso es cuando planea, por medio de un móvil, cometer el delito, carga el cuerpo, lo desaparece y después de un cierto tiempo el cuerpo es encontrado, la persona es juzgada y bueno, ahí se juzga el dolo o la culpa. Crimen y delito. El crimen es lo mismo que el delito, son términos equivalentes. Crimen. Suena atractivo la palabra crimen más que delito, ¿no? Es lo mismo. Su diferencia radica en que delito es genérico. Delito es genérico. Y por crimen se entiende un delito más grave. Entonces, crimen es cuando asesinamos a una persona a sangre fría. Lo hacemos por alevosía. Eso es un crimen. Y delito puede ser robar una oveja. Entonces, el delito es una palabra genérica y crimen se entiende por un delito más grave en ciertos países, un delito ofensivo contra las personas, como el de, vamos a usar siempre este de Fernando Baezos. Tanto el delito como el crimen son categorías presentadas habitualmente como universales. Sin embargo, los delitos y los crímenes son definidos en distintos ordenamientos jurídicos vigentes en un territorio en un intervalo de tiempo. Hay que entender las escuelas. Algunos usan crimen solamente para un hecho concreto y delito para generalmente tipificar el hecho. El penar a fulano de tal por el delito de homicidio culposo calificado con alevosía, en concurso premeditado de dos o más personas, de de Juan Pérez, el día tanto, 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 y se le imputa la pena de 35 años de prisión por también condenar por delito culposo con alevosía y participación de dos o más personas en concurso de dos o más personas a 35 años de prisión. Se entiende por delito más grave, dijimos entonces. Acá viene lo que yo les explicaba. Clasificación de los delitos por forma de culpabilidad. Acá viene el jueguito de la trampa. Usted va a un examen de derecho y le dicen, ¿el doloso o el culposo o imprudente? ¿Cuál es? El culposo. Pero usted cae en la trampa. Pues piensa que la culpa tuvo la... No, no. El dolo es el autor ha querido la realización. El dolo, en el delito doloso, la culpa es más grave y no hay atenuante. No se atenúa. ¿Qué es un atenuante? Un atenuante es algo que rebaja la condena. Algo si vos no estuviste en el lugar, hay atenuantes que pueden decir, bueno, yo no participé, si bien estuve, no participé, sí soy culpable de estar en ese lugar, pero no participé. Entonces hay atenuantes, ayudé a la víctima, traté de socorrerle. Entonces atenúa la pena, pero no me hace menos culposo en un delito doloso. Puede haber atenuante, por más que hayas participado, intentaste ayudar a la persona. Entonces, el delito doloso, el autor
quiere que se realice el hecho típico, tiene la intención, se goza de que se haga ese delito, se cometa, porque él tiene la intención de eliminar al otro. Por eso es doloso, porque piensan, actúan en consecuencia de eliminar al otro, de violar la ley concienzudamente. Por eso es doloso y es más grave el delito. Hay coincidencia entre lo que el autor hizo y lo que deseaba hacer. El autor ha querido la realización del hecho típico. Quería violar la ley, quería matar. Es un objetivo eliminar. Eso es dolo. Puede haber dos o más personas. El autor material, el instigador o el cabecilla que planea, el que hace desaparecer las pruebas y el que encubre. Hay más personas. Por eso el caso de los rugby. Entonces el autor, el delito doloso, la persona premedita, piensa en su cerebro, en la masa encefálica que tiene adentro de su cabeza, esa masa gris, piensa cómo se va a realizar, con qué tipo de arma, con qué alevosía, qué mensaje quiere dar con ese delito, qué sufrimiento le va a dar a la persona, cómo lo va a matar, cuánto tiempo le va a hacer sufrir, de qué manera lo va a matar, para violar la mayor cantidad de leyes, para sentirse poderoso en ese momento, eliminando al otro. Hay coincidencia en lo que el autor pensó, el autor quiso hacer, y entre lo que el autor hizo y lo que deseaba hacer. Se hizo tal cual lo que está tipificado, con alevosía, y lo hicieron porque lo podían hacer, porque sabían que lo podían hacer, porque tenían la fuerza para hacerlo y los medios para hacerlo. Y el culposo, en realidad, el autor no ha querido la realización del hecho típico, resultando que es un producto de su voluntad, no es un producto de su voluntad, sino el incumplimiento del deber de cuidado por negligencia. Acá me olvidé poner negligencia, deber de cuidado. ¿Qué es el deber de cuidado? No saque tu auto si no tiene luz a la noche porque la persona anda ni puede atropellar. Es un deber de cuidado del otro, es no por vos, por el otro. Entonces, no quería yo matar, pero y bueno, tenés que, ya está, porque vos sabías que no podés andar sin licencia, sin casco. Te lastimaste vos y lastimaste al otro. El otro murió y vos estás vivo. Vos sos el culpable porque manejabas. Sin patente, sin casco, y murió el que tenía casco encima, para completar. Entonces, el delito culposo o imprudente, el autor no ha querido la realización del hecho típico, o sea, lo que está en el código, lo que dice que no se debía hacer, no quería que se cometa, pero por el resultado no es producto de su voluntad, pero sí el incumplimiento del deber de cuidado, que no debía hacer eso, por no mirar el auto, por no mirar la moto, por no mirar ciertas cosas. Entonces, hay imprudencia, es imprudente, es negligente y hay impericia. Esas tres cosas se dan. Imprudencia porque manejas sin luz, sin patente. Negligencia porque vos violás el deber de cuidado de la otra persona. Y negligencia, imprudencia y impericia porque vos tenés que hacer las pericias de tu auto, de tu moto, de tu muro, de, de tus animales. Vos tenés un perro y el perro es asesino y el perro va y mata a una persona, vos es un delito culposo. Imprudencia, porque vos sabés que tu perro muerde y mata a un niño, una persona. No quería que el perro haga esto, pero es un producto de su voluntad. El producto no era matar, sino cuidar la casa. Pero por incumplimiento del deber de cuidado, de que no criar a tu perro, hay negligencia, imprudencia e impericia, y se comete el delito, y bueno, no tenés excusa para. Entonces, el dolo es más punible que la culpa. Por la forma de acción, por comisión. La acción surge en la acción del autor cuando la norma prohíbe realizar una determinada conducta y el actor la realiza por comisión. O sea,
cometemos el delito aún sabiendo, surgen de la acción del autor, cuando la norma prohíbe realizar una determinada conducta y el autor la realiza. Por omisión, son abstenciones que se fundamentan en normas que ordenan hacer algo. El delito se considera realizado en el momento que debió realizarse la acción omitida, es decir, firmar un documento. Por comisión es alguien que comete el delito por su propia voluntad. Por omisión propia. Una omisión es una firma de algo, o firmás un papel trucho, falsificado, presentás, como en un caso que yo presento un título de profesor de historia en el Consejo de Educación, y resulta que tiene una firma falsificada, entonces yo cometo un delito. Y ese delito, si bien no es punible, con pena, por 5 años no puede presentar. Por omisión propia, cuando omitimos hacer algo que el Código Penal dice que tenemos que hacer, por ejemplo, declarar contra otra persona que sea tu hermano, sea tu padre, sea quien sea, cometió un delito y debías declarar porque la ley dice, pero, o contra un vecino, contra alguien que vos sos testigo ocular y no lo sé, entonces es omisión propia, omitís declarar. Los puede realizar cualquier persona, basta con omitir la conducta que la norma obliga, es decir, manejar por ciertos lugares, por omisión impropia, es decir, que no es tuyo, o sea, no está establecido en el Código Penal, es posible mediante una omisión consumar un delito de comisión por omisión, es decir, vos estás manejando, alguien se te cruza y vos por ahí le tocás y después seguí hasta que lo chocás a propósito. Exacerbás y cometés. Después dice, como consecuencia, el autor será reprimido por la realización del tipo legal basado en la prohibición de realizar una acción positiva, es decir, no cualquiera puede cometer un delito de omisión impropia, es decir, no cualquiera. Es necesario que quien se abstiene tenga el deber de evitar el resultado, deber de garante, es decir, es la estafa, por ejemplo. Por ejemplo, la madre que no alimenta al bebé y en consecuencia muere. Es un delito de comisión por omisión, o sea, cometió el delito por omitir alimentar al bebé y murió. Entonces, eso es un delito, pero muy difícil de cometer estos delitos. Por la calidad de sujeto activo, pueden ser comunes, pueden ser realizados por cualquiera, no menciona una calificación especial del autor, se refiere en forma genérica el que matare, el que violare, el que hurtare, eso significa. Especiales, solamente puede ser cometido por número limitado de personas, despachantes de aduana, abogados, agentes de transporte, contadores que falsifican, eh, empresarios, requeridas por la ley para ser su autor, es decir, personas que saben de esos delitos. Lavado de dinero, trata de personas, deber de cuidado de los niños en una escuela, maltrato infantil, trata de blanca, contrabando calificado, contrabando de estupefacientes. Estos delitos no solo establecen la prohibición de una acción, sino que requieren además una determinada calificación del autor. Son delitos especiales propios cuando hacen referencia al carácter del sujeto, como por ejemplo el prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? Cuando una persona se le llama a declarar o a una persona se le llama a comparecer y la persona no se presenta, eso es prevaricato, es desobediencia a la ley. Los jueces cometen muchas veces prevaricato, que solo pueden cometerlo quien es juez. Acá lo dice, el prevaricato es cuando un juez le hacen un jury, el juez decide no presentarse. Y cuando lo llama entonces se le considera en prevaricato, es decir, en desobediencia a la ley y por ende sigue por ley sumaria, es decir, se juzga la causa, el juez se abstiene a lo que decidan la pena de destituirlo y se termina el asunto. Con la plata que cobran estos tipos no le importa porque ya están forrados en plata. Y aparecen en el canal de Tinelli bailando estos jueces, con 2 o 3 tipos. Son delitos especiales e impropios aquellos en los que la calificación específica del autor opera como fundamento de agravación o atenuación de despachante de aduana. Verbigracia de la grabación del homicidio cometido por el ascendiente, es decir, padre, abuelo, descendiente o cónyuge, acá se agrava. Artículo 80, inciso 1, Código Penal Argentino. Bueno, esto fue un poquito para reforzar lo que es leyes. Bueno, espero
que esto sirva. Bueno, será hasta la próxima clase.